Gracias por ver un video más de Mexican Power. A la hora de hablar de humor negro es bastante común que la gente piense en una cosa: ironización cruel. Para muchos el humor negro es una manera de patear al caído, es tomar la desgracia de una víctima y exhibirla en todo lo alto, profiriendo a los cuatro vientos que está devaluada como persona. Hay una distancia entre el ironista y el desgraciado que permite emplear ese humor oscuro para beneplácito de otra gente igualmente alejada de semejantes situaciones de penuria, infelicidad y dolor. Es por ello que ante palabras que son inherentemente crueles, otras personas erigen la bandera de la empatía y enarbolan la fúrica indignación en defensa de los afectados por una situación o las víctimas de una tragedia. Para esta gente sensible, las desgracias, las tragedias, la fatalidad, la brutalidad, la violencia en general no es algo que merezca atención si no es para denunciarla, condenarla o adoptar un enfoque crítico para darle remedio. Entonces se enfrentan con un muro grueso e impenetrable. No a todos les interesa intervenir para resolver el problema que detona la controversia. Es importante darle énfasis a esa palabra, intervenir. Hay una gran diferencia entre adoptar una postura y la intervención, que es el actuar. En términos relevantes para una situación individual o social, da lo mismo burlarse de ello que condenarlo si a final de cuentas no se adoptan medidas prácticas para darle solución. Para lo que involucra el problema, da lo mismo si haces un chiste ofensivo como si te ofendes por ello, si desde cualquier postura se mantiene la distancia respecto del problema. Actuar sobre los factores involucrados en vez de hacerlo sobre opiniones o comentarios de terceros, pues. Para lo que vale, da lo mismo una discusión en redes sociales sobre si es correcto no burlarse de un tema delicado, porque siendo sincero, nadie lee los comentarios excepto por desempleados, gente con trastorno obsesivo compulsivo y creadores de contenido sin opinión propia que solo buscan los comentarios que más se repiten para ponerlo en un video y arrastrarse por la opinión de lo que parece una mayoría. Solo entren a TikTok para comprobarlo. Demasiados TikTokers sacan sus opiniones de comentarios en Facebook que después se contradicen con otros TikToks que sacaron antes. Son la mamada. Y lo peor es que sus espectadores o sus seguidores no se dan cuenta de ello. Dejando de lado ese ataque gratuito a los TikTokers, prosigamos, camaradas. Un chiste viejísimo tiene que ver con la condenación al infierno de la Iglesia Católica a los zurdos. Como la mayoría de las personas tienen una mano derecha dominante, se considera extraño ver a alguien utilizando más la otra mano. Cualquier cosa que se alejara de la mayoría en un grupo se hacía digno de la suspicacia del resto. Bajo un velo oscurantista y supersticioso disfrazado de religión, cualquier imbécil podía escudarse con algún dios para defender su ignorancia y convencer a otros incautos de apoyar su alterofobia. Ya saben, el miedo al otro, al que es diferente. Y tal chiste es: un sacerdote y un seminarista estaban limpiando el atrio de la iglesia cuando un hombre llegó muy angustiado a pedir consejo al clérigo. Tras explicarle sus tribulaciones, el sacerdote lo apaciguó y lo ayudó a entender que lo que estaba atravesando era normal. Escribió en un papel la dirección de un conocido que podría ayudarle y puso en marcha al sujeto, quien antes de irse metió su mano izquierda en el bolsillo, sacó unas monedas y después las depositó en el cepo como muestra de agradecimiento. Al ver esto, el sacerdote tomó un pesado candelabro de plata y golpeó fortísimo al hombre en la nuca, matándolo al instante. Entonces el seminarista le preguntó horrorizado: «Padre, ¿pero por qué lo ha asesinado?». A lo cual el sacerdote respondió: «Es que era un hombre siniestro». El chiste no tiene más gracia que saber que la palabra siniestro significa izquierdo. No tiene mayor explicación que a la mayoría de diestros les causaba extrañeza ver gente zurda y se llegó a creer que eran emisarios del diablo, por lo cual no era raro que alguno que otro diestro golpeara a un zurdo solo por verlo utilizar la mano izquierda. Debido a ello se empezó a asociar la palabra latina sinister con lo malvado, perverso o maligno, pero solo significa eso, izquierdo. De ahí viene la expresión a diestra y siniestra. Es un juego de palabras y eso es todo el punto del chiste. Si se toma demasiado ad literam, se puede caer en el error de creer que se está normalizando el asesinato de gente zurda, lo cual no es cierto porque esto no es Tlatelolco de 1968. Lo que motiva la risa al escuchar el chiste es simplemente el doble significado en una situación tan lejana a nuestro contexto que parece absurdo. Mucha gente se ríe solo porque pudo entender la referencia de que siniestro es igual a izquierdo. La hipersensibilidad ante el asesinato podría llevar a la gente idiota a hablar de normalización de los homicidios de gente zurda, lo cual no tiene sentido porque ninguno de nosotros es político de derecha. Hablando de izquierdas, ¿qué frase en común es la más repetida entre mujeres en una casa de citas en Miami y el pueblo de Cuba con Fidel Castro en el poder? Pues la dictadura, chiste de hace algunas décadas que hace referencia a que el pueblo cubano pasaba de un lugar a otro para recibir diferentes raciones de verdura.
Miami es un lugar con alto índice de inmigrantes cubanos y en una época, antes del fortalecimiento de redes espontáneas de apoyo entre migrantes, a veces se recurría a la prostitución para ganar dinero. Es una medida desesperada para salir de una situación desesperada. Tener la situación sería un infierno, pero verla de lejos es divertido porque solo notamos las desventuras incesantes de alguien que solo parece tener mala suerte, y esto es por la distancia. Por ejemplo, supongamos que decido empezar a hacer streaming mientras juego Gotham Knights, Fall Guys, The Last of Us, A Plague Tale Requiem, no sé. Por azares del destino, un día cerca de mi casa, a alguien se le escapó un burro, que por azares del destino se topa con un cargamento de éxtasis y se pone jarioso, ya saben, la droga. El enloquecido burro encuentra, de nuevo por azares del destino, una manera de entrar a mi casa y me viola en directo, mientras mis espectadores con impotencia, contrario al maldito burro, observan cómo me empujan las tripas en vivo sin que yo pueda hacer nada. Bramidos enloquecidos, gritos desgarradores, quienes vieron todo en vivo tuvieron pesadillas. Pero a los 3 días eso se vuelve noticia entre varios medios digitales con el siguiente encabezado: streamer es violado en vivo por un burro mientras jugaba Fall Guys. Siendo sinceros, ¿quién no le daría me divierte a un encabezado así? Entre menos sepas quién fue la víctima, más gracioso es leer eso. Pero ahí estaría yo, hospitalizado por 2 meses y en una posición que permitiera a mi retaguardia sanar. Algún pelmazo me entrevistaría y yo le diría que fue una experiencia horrible, como estar completamente estreñido y luego haber tomado un licuado de papaya con sandía y olbrán. Y mientras yo sufro por no poder caminar pero tampoco ser capaz de sentarme, los bastardos que 2 segundos antes no sabían de mi existencia estarían muertos de la risa leyendo. Mientras a mí me tomaría 6 meses de terapia física y 1 año de tratamiento psicológico recuperarme del evento. Es algo que sería más gracioso para alguien que no sepa quién soy a alguien que me odie, porque mientras uno se regocija con el absurdo de la situación, el hater sufre de un fenómeno que me gusta llamar nostalgia inversa. Los que hayan visto el video en el canal de Sebastián Derain sobre la nostalgia saben por qué. De manera sucinta, la nostalgia tiene la facultad positiva de dar placer mediante la restitución de memorias significativas agradables. Pero cuando odias a alguien y te enteras de que algo malo le pasó, inmediatamente viene a tu memoria el recuerdo de por qué le odias, así que es volver a encabronarte, soltar bilis y ya ni disfrutas de la desgracia ajena. El humor negro es algo que se disfruta más a la distancia, porque es más abstracto. Es como una pintura que de cerca todo parecen rayones y puntazos y a 3 metros puedes entender la dinámica de luces y sombras en su cromatología. Es por tanto un indicador de que la vida de la persona que se ríe de la desgracia ajena no ha tenido que sobrellevar algo tan duro, que en el ejemplo del burro sería literal. Entre más gente se ría de ello, significa que más gente no conoce ese dolor, y eso es un alivio porque implica que hay más bienestar que miseria en el mundo. Otro aspecto positivo del humor negro es que nos ayuda a delimitar los confines de una perspectiva sobre el mundo y su mundanidad. Cuando la desgracia no es algo que nos embargue, tenemos la ventaja de mirar a nuestro alrededor con una apertura que el crimen le niega a una víctima, que la tragedia, la fatalidad y la miseria mutilan en una persona. Así como en el dolor físico, que todo parece desaparecer excepto por la lesión, la desgracia limita la visión de una persona sobre todo lo que está a su alrededor, restringiendo su existencia a la de vivir con su actual desgracia, lo cual no podrá remediar sin ayuda. Es como tratar de curarse una fractura uno mismo. No vas a poder, necesitas de alguien que sepa cómo tratarla. Por eso es que en general parece que la sociedad mira con desdén a quienes claman justicia, porque tratan de reparar su fractura ellos mismos. El mundo se les ha cerrado. Vamos a plantear un ejemplo. Cuando alguien te asalta y te quita todo tu dinero, el cual realmente necesitabas, entrarás en una situación crítica, detonando angustia, ira e impotencia. Esto condicionará por un tiempo el modo en que percibes tu entorno. Hacer un acto violento hará que te sientas vulnerable y al perder tu sensación de seguridad entrarás en un estado de abandono que necesitará de mucho esfuerzo y apoyo superar. Comprender esto genera que el humor relativo a situaciones semejantes sea observado como un nuevo ataque, pero visto desde la perspectiva de alguien que no ha atravesado una situación semejante en tiempo reciente o que jamás lo vivió. Tal desgracia es ubicada como una entre muchas otras que se puede experimentar en el mundo y cuya probabilidad de repetición es baja en directa proporción con el resto de gente que existe.
Eso va de la mano con la antes mencionada distancia. Por ejemplo, entre los chistes de humor negro hay una parcela exclusiva de habitantes en pobreza extrema. Son situaciones terribles en donde la carencia de infraestructura de servicios básicos, insalubridad, inseguridad y violencia mantienen a la gente en una existencia exangüe y dolorosa. Es gente que bebe agua con lodo, que tiene el vientre inflamado por la enorme cantidad de parásitos que viven en sus intestinos, que son carne de cañón para militares abusivos, y mirarlos de cerca, adentrarse en esa situación, conocer sus historias, es doloroso igualmente. Para quien goza del humor negro, adentrarse demasiado en la observación de estos pálidos habitantes no es una opción. Mofarse de ellos es una forma de agradecer al destino, el azar, el sistema o lo que sea, que no tienen que atravesar una situación semejante. Está el viejo chiste de ¿cómo puedes matar 20 moscas de un solo golpe? Fácil, le pegas en la cabeza a un niño etíope con una pala. Es un chiste que mucha gente conoce. Mucha gente se ríe al oírlo. No obstante, cuando les pides que ubiquen Etiopía en un mapa de África, no pueden hacerlo. Ni siquiera saben cuál es la bandera de ese país. Solo saben que la gente es pobre en África, que Etiopía está allí y que por allá todos fingen ser pobres porque de hecho tienen ríos de chocolate. También se encuentran los chistes relativos a la Segunda Guerra Mundial, que tienen la particularidad de reducirse exclusivamente a las muertes en los campos de concentración y siempre estelarizados por víctimas hebreas, enfatizando la cantidad de 6 millones, cuando de hecho murieron más soviéticos, alrededor de 26 millones, y a los soviéticos también los hicieron jabón y los mandaron a la cámara de gas. Pero la distancia espacio-temporal con esos eventos permite poner tales horrores como un pequeño punto en el panorama. La cómoda vida en su rutina consuetudinaria nos mantiene ajenos a siquiera imaginar la enorme tensión que se vive durante un conflicto bélico. Entre más cerca el dolor y el peligro, menos risas hay al respecto. Entonces, por lógica, entre mayor es el humor negro, mayor es la comodidad en que habitamos. Como bien se dice, bendita ignorancia. La batalla por el libre ejercicio del humor negro o su absoluta condena tiene el resultado condicionado por el contexto en que se vive. Si la mayoría vive cómodamente, el humor negro será continuamente defendido por una vasta cantidad de gente que no se ha visto en la necesidad de enfrentarse de primera mano con situaciones extremas. Aquellos que son levemente amenazados durante un asalto podrán ironizar al respecto con más frecuencia que aquellos que atestiguaron un apuñalamiento o un disparo, mientras quienes presenciaron un asesinato en vivo y directo no van a poder hacerlo. Recientemente el caso de Platanito por el tema de Devani Escobar Basaldúa tuvo esto en controversia. Franco Escamilla llegó a posicionarse a favor del comediante, mientras muchos condenaron el chiste por mofarse de una tragedia. Algunos incluso han condenado la palabra tragedia por lo que implica en la literatura. La cuestión es que hay otra bondad del humor negro, y es que no permite que las desgracias se olviden, dependiendo del criterio de cada persona qué tan profundo es ese recordatorio. En lo personal, yo creo que hacer chistes al respecto de un caso relevante en opinión pública es válido, pero lo que podría decir al respecto de Platanito y sus chistes es que no están completos. Tanto el chiste sobre Devani Escobar ahogada en un lugar con problemas de sequía o el de la guardería ABC con el Kentucky Fried Children carecen de un elemento fundamental que recorte la distancia entre el comediante y el evento: rematar el chiste con una denuncia. Así como quien se ríe del chiste de la pala y el niño etíope sin saber dónde carajos queda Etiopía, Platanito elaboró sus chistes sin saber mucho sobre los pormenores de cada caso. Para mí es válido ironizar con lo que sea, pero hay ironías bien construidas cuando se tiene la información pertinente y hay ironías que se quedan cortas. ¿Por qué? Por ignorancia. En el chiste de la ABC faltó un breve comentario sobre las medidas de seguridad. Dices lo del Kentucky Fried Children y después rematas con a ver si ahora le ponen salidas de emergencia porque el otro edificio parecía caja fuerte. O que le pongan una cantina arriba para que aunque sea los borrachos le puedan echar una miedita al fuego. Algo que inclusive dentro del humor te dé una explicación del por qué pasó. Medidas mínimas de seguridad que no se cumplieron. Digo, igual medio mundo se habría ido encima del plátano, pero habría estado más completo el chiste. Si vas a patear al caído, al menos también suéltale un codazo al que lo derribó. Con lo de Devani Escobar, nada le costaba a Platanito jugar también con la negligencia de la fiscalía y su lentitud con la investigación, o la exploración de hipótesis alternativas a las de que una chica solo se ahogó en una cisterna. Algo así como, yo creo que si alguien la arrojó allí no fue muy listo. ¿Quién se va a creer que se ahogó en plena sequía? Además, yo creo que el apellido original de Devani era Copperfield porque la buscaron y no encontraron nada. De repente un día, a la Kazam, en la cisterna apareces tú. Sigo esperando a ver a qué hora sale el mago enmascarado y nos dice ¿cómo lo hizo? Porque si esperamos a la fiscalía va a llegar más tarde que el Rey León a televisión abierta.
Insisto, de cualquier manera la gente se hubiera comido al plátano entero. Sin embargo, para mí habría sido un chiste mejor elaborado. Digo, al final, el respeto, por mucho que lo juntes, no es como las esferas del dragón y no va a revivir a nadie, pero tampoco te la puedes pasar tratando los temas con demasiada distancia, muy por encimita. A lo mejor como consumidor sí, pero ya no cuando crees contenido de ese tipo. Es por una cuestión de calidad. Hasta el propio Franco Escamilla lo dijo, su chiste de un 2-3 por Devani que está en la cisterna no le gustó. Es un mal chiste. La ironía del agua y Monterrey pues está, pero leer algo más que los encabezados hace que entiendas que lo de morir ahogada es ridículo. Algo más pasó allí, o por lo menos habría que dar el beneficio. Una cosa es el humor negro y otra el humor chafa. Me enoja cuando dicen que las mujeres pertenecen exclusivamente en la cocina porque entonces ¿quién limpiaría el resto de la casa? Una mujer encontró un cofre con monedas de oro en su jardín y tuvo el impulso de correr a contarle a su esposo al respecto. Y entonces recordó por qué estaba cavando en el jardín en primer lugar. ¿Cómo le llamas a una selfie tomada por un huérfano? Foto familiar. La novia de un sujeto estaba triste porque su perro había muerto, así que su novio quiso animarla y le llevó otro igual. La chica en vez de animarse se enojó mucho con él. Ahora el novio no sabe qué hacer con 2 perros muertos. En una cita un hombre le dice a la mujer, yo trabajo con perritos, y ella le responde, me encanta la gente que trabaja con animales, ¿en dónde trabajas? Entonces él responde, en una taquería. 2 madres se sientan al lado de un hombre en la banca de un parque mirando jugar a sus hijas. Para romper el hielo, una mujer le pregunta al sujeto, me da gusto que las niñas se diviertan, ¿cuál es la tuya? A lo cual el hombre contesta rascándose la barbilla, aún estoy decidiendo. En una sala de interrogatorios, el acusado estaba muy molesto por los dobles estándares de la sociedad. Si incendias un cuerpo en el crematorio, eres un amigo respetuoso, pero si lo haces en tu casa es destrucción de evidencia. 2 amigos caminan por el bosque cerca del crepúsculo. Uno dice, este bosque me da miedo y además está oscureciendo, a lo cual el otro responde, dímelo a mí que tendré que regresar solo. Si le das un cerillo a un hombre se mantendrá caliente por unos instantes, pero si además lo rocías con gasolina estará caliente por el resto de su vida. Un niño llega corriendo con su madre y le dice, mamá, mamá, papá se suicidó en el ático. Y la madre grita aterrada, ¿qué? A lo que el niño le dice riéndose, no es cierto mamá, lo hizo en el garage. ¿Quién tiene la culpa si un sujeto atropella a una mujer? Obviamente el sujeto por manejar en la cocina. ¿Cuándo pierde sus derechos un comediante? Cuando hace humor negro. En fin, vivan y dejen morir. Mexican Pover se va.